All I Know Worse. Ok, más temprano, todo Panamá hizo eco de esta noticia. El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, manifestó que se busca poner orden en el Distrito Capital y garantizar que los espacios sean públicos luego de los operativos para sacar de la calle a los bien cuidados. Escuchemos la noticia y por supuesto aquí en tu canal YouKnow tenemos la otra parte. Aquí ponemos las dos partes siempre, siempre tratamos, por lo menos tratamos de poner las dos partes. Video divulgado en redes sociales. Genia Nensen, Juan Carlos Barreiro, Genia Nensen, Juan Carlos Barreiro, Genia Nensen. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hicieron? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hicieron? Ok, seguimos con la noticia. Observa cuando un bien cuidado amenaza a un conductor por quitar unos conos y estacionarse en la calle 23E Norte. Está bien el contexto. Genia Nensen, Juan Carlos Barreiro, Hugo Enrique Famanía. ¿Qué les parece? ¿Algo que decir? Usted me lo escribe en los comentarios. En Villa de las Fuentes. Tras lo ocurrido, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi giró instrucciones a la policía municipal para que controlaran la situación. El funcionario Piedrero llegaron a decir. reiteró que continuaran los operativos para rescatar los espacios públicos. Ok. Contexto. Estamos claros, deja este carro aquí, vas a tener problemas. Llama a la policía, llama a... Wow. Que me va... Oye, para que estés claro. Para que tengas un norte. Déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Está diciendo que lo deje. En el juego, yo tengo más huevos que tú. Bombo Clats. Estamos poniendo orden de eso. Oh my God, tremendos lentes. Ray-Ban. El que puede. Se trata es qué significa la ciudad de Panamá. Se supone que la noble y leal ciudad de Panamá. Hoy en día. Ey, ese no es el viceministro del MIBI. Ese no es el viceministro del MIBI que está ahí, que le dijeron que no vas. Ese mismo es. El viceministro del MIBI, brother. ¿Noble y leal para quién? Y yo creo que la respuesta debe ser para su ciudad. Este no es representante. Que espérate. Esto que es una alfombra roja, distinguidos. Ay, qué pereza. Entonces tenemos que asegurarnos que sea una ciudad noble para nuestros ciudadanos. Asegurar que los espacios públicos sean efectivamente públicos. Y que ningún ciudadano se sienta que debe ser partícipe de un pago por el uso de los espacios públicos. Para eso son sus impuestos y no es correcto. Es un balance de las personas. Un espacio público. Yo no creo que eso es un estacionamiento, Mayer. Por cierto, eso no es un estacionamiento, eso es una orilla de la calle. Que han sido conducidas a las autoridades pertinentes. Mira, ahorita mismo va por encima de las 33 personas, pero lo importante es que el mensaje sea lo que se llegue, ¿no? Ok. Listo. Es el mensaje que se llegue. Bien. Esa fue la parte de Mayer, la parte que tiene muchos likes. Excelente, Mayer. Pero hay que escuchar la otra parte, porque aquí, de no hacerlo, incurrimos en lo que hacen estos medios. Como usted puede ver, este medio no publica la otra parte. Pero sí hay un medio que lo publicó, uno solo. Vamos a ver qué pasó según la otra parte, la otra cara de la moneda. Aquí está el señor. Dice, el señor alcalde Mayer Mizrachi arremete, pero bien cuidado, se defiende y pide disculpas. No soy maleante ni extorsionador, soy residente fundador de Santa María, dice el hombre detenido por orden del alcalde. Se disculpa tras tenso incidente con funcionarios de migración que invadió espacio de residentes. Esto no es un estacionamiento. Qué pena, Mayer Mizrachi, pero esto no es un estacionamiento. Esto no es un estacionamiento. Digo, hay que preguntarle al Arquiterror
si esto es un estacionamiento. Al arquiterror. Yo de ingeniería civil y arquitectura, pues muy poco, ¿verdad? Pero yo creo que esto no es un estacionamiento. No lo es. O sea, a menos que me equivoque, no sé. Por favor, me corrigen si me equivoco. Está bien, yo no tengo problema en aceptar cuando me equivoco. Dice que se disculpó el bien cuidado sobre el tenso incidente con el funcionario de migración que invadió espacio del residente. Según él, esto pasa todo el tiempo, el barrio está caliente. Vamos a escuchar. Muy buenos días, honorable alcalde Mayer Mirachi. Aquí está el señor ya 3 doritos después con su pastillita bien tomadita. Vamos a ver. Mire, yo soy el señor Octavio Castillo. Octavio Castillo no es un bien cuidado. Él tiene nombre, se llama Octavio Castillo. Vamos a ver si es un bien cuidado. ¿Qué dice él? Yo soy la persona al cual usted está mandando a capturar y tildándome de maleante y extorsionador. Mi querido alcalde, la tristeza más grande que siento ahora mismo, ¿sabes cuál es? De que yo, como panameño, que soy, le brindé mi voto. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ok. Espera. O sea que porque yo voté por Mayer Mirachi, ¿verdad? Cosa que yo jamás voy aquí a decir nunca por quién yo voté, porque eso es muy malo para una persona que está haciendo contenido en las redes sociales. O sea, usted es una figura pública, eso es lo que soy yo, una figura pública. Al ser yo una figura pública, al tener todas mis cuentas públicas, ¿verdad? Usted sabe lo que yo digo, usted me ve el rostro. Entonces, que yo me ponga a decir por quién yo voté o por quién yo... por ahí me han dicho de todo, pero jamás voy a decir por quién yo voté. Eso es, aparte de eso, el voto es secreto. Eso no le interesa a nadie, esa es mi decisión personal, única, soberana, íntima, en el momento que yo estoy en ese cubículo ejerciendo mi derecho universal al sufragio. Universal. O sea, él está diciendo que él votó por él, pero si yo hubiera votado por Mayer y yo cometo un delito, eso me exime haber votado por Mayer Mirachi para que yo no caiga en nada. Eso, con todo respeto, Octavio, eso es ridículo lo que acabas de decir, es ridículo. Pero vamos a ver, vamos a seguir dejándolo hablar. Yo soy residente y fundador del área de Santa María. Soy panameño. Vale. Soy residente y fundador, tengo 54 años. Bien. Nacido aquí en Santa María. Está entero el tío. Y en la forma que se está expresando en mi persona es dolorosa para mí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque está basándose en el video que el funcionario de migración está enviando a las redes sociales. Pero no se ve la parte por donde comienza mi enojo. Bien, pausa ahí. Eso es verdad porque en las redes sociales, como en los tiempos de la escuela cuando estábamos niños, siempre pasa de que cuando el niño te pega a ti, algo tú le hiciste. Usualmente es así, otras veces no, pero agarran al que se está defendiendo y lo llevan para la dirección. Eso pasa mucho. Entonces también pasa mucho en las redes sociales. De hecho, hubo un incidente en Don Bosco, ese video le hicimos reacción también, en donde Mayer Mirachi le manda con su gente de Mayer Mirachi en campaña a tumbar el teléfono a Luis Casís, que se estaba enfrentando en ese momento a Mayer Mirachi. Ustedes recuerdan el incidente allá en Don Bosco, ¿verdad? Son situaciones que se presentan. Mayer Mirachi y cualquier político siempre va a mostrar su cara bonita, la mejor parte. ¿Qué imperio de la antigüedad ponía en sus murales las derrotas? ¿Acaso los egipcios en sus pirámides y en sus grandes templos publicaban, no, los hititas o no sé qué, me sacaron la mugre y mataron a 50,000? No, eso lo cuentan los hititas, por decir un ejemplo. Etcétera. Se entiende el punto, ¿verdad? Entonces sí es cierto que estas cosas pasan. Ahora, yo no puedo estar seguro si es verdad que pasó algo antes, porque él está quedando como un violento, pero probablemente habría que ver si van a investigar bien. Hay cámaras en los postes de luz y tanta cosa. Probablemente hubo una provocación previa por parte del funcionario, porque hay funcionarios que son muy groseros también.
O sea, esto es dándole parte y parte, no podemos ir atacando tampoco. Eso es lo que tenemos que tener cuidado en las redes también. Hay que ver ese punto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Mire, yo como residente de Santa María, aquí, ¿qué protegemos? Los estacionamientos, para que cuando los residentes, vecinos y amigos tengan dónde estacionarse, mediodía y parte del día, cuando vienen a sus hogares, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo yo en ese momento como residente? Que lo hago a diario, día a día, limpiar las áreas verdes, porque aparte de todo me gano la vida honradamente, aseando el edificio que ve al fondo y el que sigue, que son los edificios número 12 y 13 de Santa María. Yo aseo y limpio las áreas verdes de esta área. Y el señor de migración, que estamos cansados ya, todos los residentes de Santa María, de esa situación. Migración queda al otro lado de la tumba muerto, señor Mirachi. ¿Ah? Quien tiene que buscarle estacionamiento a los funcionarios de migración es el director. ¿Ah? Y también Mayer Mirachi. O sea, eso en complementación de conseguir espacios posibles. Se habló mucho de soterrar, de hacer estacionamientos bajo tierra, subterráneos. Ese fue un proyecto que escuché mucho a Blandón. No sé la verdad en qué quedó eso. Hay algunos que se han hecho, otros que no se han hecho. En fin, tiene mucho sentido lo que dice de que si migración queda en la tumba muerto, porque este señor viene y parquea su carro acá en Santa María. Esto pasa mucho también. O sea, hasta el momento me suena bien todo lo que estoy escuchando. No estoy atacando a ningún funcionario de migración ni a Mayer Mirachi. Estoy escuchando el punto de vista de él. Mayer Mirachi hace una excelente labor en sacarlos bien cuidados y eso lo aplaudimos y estamos muy contentos con eso. Pero qué bueno escuchar la otra parte también para ver si se le da un feliz término a esta historia de terror. Estamos cansados día a día de los funcionarios de migración estacionándose en las áreas de los residentes de Santa María. Aparte, en los estacionamientos privados de los edificios. Esto es una problemática que tenemos aquí todos los días. Y me disculpo por mi enojo. Okay. Pero quien firmó el video es un funcionario de migración. El cual, si usted ve, tengo mi equipo de trabajo, porque con eso me gano la vida, aseando los edificios y aseando las áreas verdes. Y lo hago desde la entrada del parque de Villa de las Fuentes, que en el momento de ayer, cuando el señor se quería estacionar, ¿qué función tiene ese cono? Yo no soy bien cuidado. Yo soy residente y fundador de Santa María. Yo no soy bien cuidado, yo soy residente, dice. Y como yo estoy viendo allí, eso no es un estacionamiento, eso es vía pública. Me explico, y este es un parque, lo que está diciendo no es una residencia, tampoco es un lugar público, señor Octavio. ¿Qué función tiene este cono? Ir cubriendo los espacios. A medida que yo voy limpiando cada área, se lo hago desde la entrada del parque hasta la entrada del colegio Octavio Méndez Pereira, que son mis áreas de limpieza de los dos edificios, el número 12 y el número 13. Él se encarga de eso, ok, él se gana la vida haciendo eso, ok. Así que es muy triste que una persona que ha tenido una educación hasta cierto grado lo tilden de maleante y extorsionador, porque es una palabra muy fuerte. Y peligrosa además. Tú deberías ir preso si realmente se comprueba que eres eso. La extorsión se paga con cárcel. Correcto, estás clarito en la matemática. Y aquí yo no extorsiono a nadie. Ay, ay, ay. Le vuelvo a repetir, soy residente y fundador de Santa María. A mí me conocen hasta las hormigas aquí en Santa María. Le estoy dando mi nombre y le estoy haciendo ver el porqué. Mi enojo ayer con ese funcionario de migración. Solamente el día de antes de ayer, esa misma persona, ese mismo tipo, el cual le estaba prohibiendo que tapara la entrada del parque a una vecina de la tercera edad, que en el momento lo estoy limpiando, esa misma persona es la que se quería estacionar a obstruir la entrada del parque de Villa La Fuente. Mira tú, sería bueno que lo grabes, porque ahí estás diciendo algo que si lo grabas sería muy interesante. Yo creo que puedes grabarlo, o el que te está grabando a ti podría hacerlo. Sería muy interesante porque los 5 doritos después que vienen serían muy interesantes. Así que le pido disculpas a usted, bien, como alcalde,
Vale. por mi enojo en la forma que me expresé con el funcionario que no era para más. ¿Ah? Porque así mismo como él se expresó con tanto improperio por la vecina y residente de Santa María, ¿sí? Le pagué con la misma moneda para que aprenda a respetar a las mujeres. Una contraparte, otro supa atrás. Y sin más que decir, señor alcalde, estoy explicándole y dando mi cara para que usted sepa cuál fue la raíz de mi enojo como residente de Santa María. Estamos cansados de los funcionarios de migración día a día estacionándose en el estacionamiento de Santa María. Sin más que decir, le agradezco, reconsidere sus palabras. Mira tú, educación por lo menos podemos decir. Yo pienso que los funcionarios de migración no tienen nada que hacer allí. Pienso yo que ellos tienen que buscar la forma de conseguir su estacionamiento en migración, no acá en el parque de nada. Pienso yo, pues no sé, ¿qué pensarás tú? Me escribirás en los comentarios. Es vía pública, pero que no tienen nada que hacer allí. Gracias. Ahí está, pues ahí está la respuesta de él. Esta es la respuesta mía, esta es mi opinión. Definitivamente no deberían haber bien cuidado. Él dice que no es un bien cuidado. Amanecerá y veremos. Si se gana la vida honestamente limpiando allí, por lo menos veo que el área la tiene bastante bonita, bastante limpia. Muy bien, se gana la vida honradamente. ¿Qué podemos criticarle al respecto? No está robando, no está tampoco extorsionando. Dice que no lo está haciendo. Así que hasta el momento todo pinta bien. Pero vamos a ver, ¿qué opina usted? Y si esto tiene una tercera parte. You know,